Ok, entonces, antes de comenzar, simplemente quiero hacer una corrección. Es que yo a lo largo de las clases donde hemos discutido el criterio hessiano, estamos aquí mostrando, yo he escrito las matrices de esta, no, perdón, a ver si me hago algo. Yo he escrito las matrices hessianas de esta forma, ¿verdad? Donde las derivadas cruzadas respecto de los multiplicadores, yo las coloco digamos, de últimas, ¿verdad? Aquí las variables, en este ejemplo, serían como X, Y, Z, y de últimos considero los multiplicadores, de forma que cuando considero las derivadas cruzadas respecto de los dos multiplicadores, obtengo ceros. Entonces, yo siempre he estado escribiendo los ceros en esta posición, y no hay ningún problema. Sin embargo, cuando di el criterio, digamos, los determinantes que hay que estudiar para, eh, para clasificar un punto crítico, yo inicialmente estos determinantes que están aquí arriba, los escribí para esa matriz y después ayer nos dimos cuenta en clase que escribirlos de esa forma es incorrecto, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer, vamos, en vez de cambiar eh, básicamente todas las columnas y tener que decir quiénes son estos menores, lo más sencillo es no escribir el cero aquí abajo, sino aquí arriba. Y ya con este cambio no hay ninguna corrección que hacer. Simplemente se calculan los últimos menores principales de esta matriz. Entonces, el único cambio que habría que hacer para que estos signos estén correctos es no escribir la matriz como yo la había venido escribiendo, sino escribir con los ceros en esa posición. Entonces, aquí ahora, para ese ejemplo, las columnas corresponderían a los multiplicadores lambda mu y luego x, y y z. Entonces, los ceros van a quedar en esta posición. Nota que también ahora las derivadas en vez de poner como una columna, van a aparecer como una fila. Entonces, con ese cambio, ya no hay que hacer ningún otro cambio a esta secuencia de signos. Entonces, para no tener que cambiar muchas cosas en la redacción, lo más sencillo es utilizar la matriz hessiana en este formato. Primero, escribimos las derivadas respecto de los multiplicadores y luego de las variables originales. Ya con eso, la secuencia de signos es exactamente la misma. Entonces, esa era la corrección que quería, eh, analizar. Ese cambio, esa corrección no afecta la mayoría de ejemplos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ejemplos, digamos, que hacemos con, digamos, 3 variables y 2 restricciones, o 2 variables y una restricción. Vea que únicamente hay que calcular un determinante, que es no quitar ninguna fila, ninguna columna. Es la matriz completa. Y para la matriz completa no hay ninguna diferencia si los ceros van arriba o van abajo. Entonces, ese cambio únicamente es necesario cuando se analizan problemas de optimización donde las variables son muchas más que las restricciones. Entonces, 3 variables, una restricción, por ejemplo. Hazel, sí. Buenas tardes, profe. ¿Y ese cambio es tanto para la parte con restricciones como sin restricción? ¿Cómo es restricción? Es que en esa tablita, bueno, usted nos había dicho que uno había que trabajar con la tabla de arriba cuando no se tenían restricciones y para la abajo cuando tenían restricciones. Entonces no sé si eso Vamos, afecta. no, de nuevo, vamos, donde que la tabla es exactamente la misma, lo que hago es ver dónde corto. Entonces, sí, usted monta la tabla original, sí, correcto, gracias por la observación. Usted monta la tabla de signos, que sería sin restricción, con esta matriz. Y ahora, cuando considera el problema de optimización con restricciones, lo que hace es agarrar la tabla original y cortarla y únicamente considerar los signos a partir de cierto menor. Entonces, sí, correcto, cuando considero el problema, el problema, el problema de optimización con restricción, utilizo esta tabla de signos para esta matriz escrita de esta forma, correcto.
Solo que a la hora de decidir si un punto es crítico, un punto es máximo o mínimo, no ocupo toda la tabla, simplemente ocupo un pedazo de ella. Pero sí, formo la tabla sin restricción, utilizando la matriz hessiana que voy a utilizar para clasificar el punto. Entonces sería esta, sí. Ok, profe. Ok, vamos a ver, creo que ya me han mandado Profe, una algunos. pregunta. Sí, Cortamos la tabla de acuerdo al determinante desde el cual calcularemos la matriz, ¿verdad? Digamos, si es una matriz de 4 variables con 2 restricciones, tengo que calcular 2 determinantes. ajá, Así que cortaría la tabla a partir del tercer determinante, ¿verdad? correcto, sí. Ujú. Sí, Entonces, los determinantes es lo mismo que los triangulitos. Es que me he explicado que es el gradiente, los triangulitos. el gradiente es el otro, ¿verdad? Es este. Ah, ok, entonces ahí es el determinante. Estos son los menores principales, sí. Ok, Bueno, pues. de hecho creo que había preparado, solo que, bueno, creo que había preparado una, sí, correcto. Por ejemplo, para el caso, digamos, que sería básicamente sería como que el único, o casi el único, que resolveríamos utilizando este método, porque para más variables, pues ustedes han visto que esos sistemas son sumamente, bien engorrosos. Entonces, para más variables, sinceramente, pues sería demasiado trabajo. Entonces, el caso en donde realmente va a cambiar, digamos, donde el criterio, como lo había hecho anteriormente, estaba incorrecto, sería, por ejemplo, tres variables y una restricción. Entonces, en este caso, uno forma la matriz hessiana completa, por decirlo así, ¿verdad? La 4x4, de esta forma, nota que el cero, o el único cero en este caso, está en esta posición, y el subbloque, que depende únicamente de las derivadas de respecto de x, y, z, está aquí abajo. Entonces, los menores que voy a considerar son los menores, ahora sí, a partir de esta, digamos, de esta esquina, no sé si llamarlo así, ¿verdad? Esos son los menores que hay que considerar. Digamos. Ve aquí, por ejemplo, lambda 1, aquí lo puse, ¿verdad? Lambda 1, delta 1, el primer menor principal sería simplemente en la matriz 1 por 1 que tiene esta esquina, y claramente eso es 0, vea que eso no me da ninguna información. El segundo menor, digamos, no lo tengo que considerar, pero igual no me da ninguna información que no sepa, ¿verdad? Porque el determinante 2 por 2 que tiene este bloque, cuando hago este por este menos este por este, me va a quedar menos la derivada parcial respecto de x al cuadrado. Y eso es negativo siempre por este menos. Eso es independientemente de quién sea el punto crítico. Entonces, para este caso, note que la información importante de esta matriz me lo va a dar a partir del tercer menor principal. Entonces, cuando agarro la matriz 3 por 3, me quedaría esta que está acá, calculo ese determinante, y el otro, el menor 4 por 4, que sería la matriz completa, que sería simplemente el determinante de la matriz completa. Y pues bueno, estos menores no dan ninguna información que no sabía sin calcularlos. Entonces, los únicos que hay que calcular son estos dos. Y los signos son los mismos, bueno, nota que los signos son los mismos que tendríamos en la tabla anterior, ¿verdad? Como tengo n igual a, bueno, como tengo p igual a 1, entonces en la tabla original, ¿verdad? Para que fuese un máximo, ocuparíamos lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Para que fuese, perdón, un mínimo, ocuparíamos que la función fuese positiva, entonces ocuparíamos más y más. Pero, como tengo una restricción, tengo que cambiar el signo por un menos 1. Entonces, para este caso en particular, el criterio me diría que tengo que tener menos, menos y menos, y el mío que me interesa es únicamente estos dos. Entonces, menos, para el caso de tres variables y una restricción, me dice que el punto crítico es un mínimo. Vea que sin restricción, para tener un máximo, tendríamos que tener que la matriz es negativa, entonces menos y más, pero como tengo que cambiar el signo, porque p es igual a 1, entonces para el caso de un máximo deberían de tener más, menos, más, perdón, menos, pero de nuevo únicamente me interesan estos dos signos, entonces más, menos es el criterio que me va a dar un máximo. Vamos. Ok, entonces vamos a ver. Tengo preguntas, creo que en el chat me mandaron varias de Telegram.
Bueno, creo que voy a ir en orden. Me ha mandado, ¿dónde está? Se me perdió, creo que era Stephanie. Stephanie me mandó dos preguntas. Hagamos tal vez la primera. Vamos a ver si me acuerdo. La función a optimizar. Voy a devolverme. Que se hizo el chat, que se me perdió el Zoom. Denme un segundo. Aquí está. La pregunta que me envió Stephanie es la siguiente. Nos da una función f de 3 variables dada por x menos y al cuadrado más z al cuadrado, si recuerdo correctamente, vamos a revisar, x menos y al cuadrado más z al cuadrado, y la restricción es, la sujeto a que en los puntos x, y, z pertenezcan a la esfera, al cascarón de la esfera, x cuadrado más y cuadrado igual, más z cuadrado igual a 18. Entonces, ese es el problema que nos hace Stephanie. Entonces, pues vamos, ¿no? Entonces montamos la función lagrangiana asociado a esta función. Nota que si ahora, para ser consistente con lo que había, con el cambio que mencioné, tal vez sería más apropiado escribir el multiplicador de primero, porque si me recuerdo que a la hora de montar la matriz hessiana, pues debo derivar primero respecto de la primera variable, que en este caso es la lambda. Entonces, en este caso me quedaría la función x menos y al cuadrado más 2, más z cuadrado, menos, de nuevo, esta escogencia del signo menos es personal, no hay ninguna diferencia si ustedes ponen un más o un menos, menos la restricción, ¿verdad? Que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 18. Bueno, supongamos que eso valga 0. Y el sistema que me va a dar los puntos críticos, pero el sistema va a estar determinado por las derivadas parciales igualadas a 0. ¿Okay? Entonces este sistema es equivalente, vamos a ver, cuando derivo parcialmente respecto de x, me quedaría que 2x menos y al cuadrado tiene que ser igual a 2 lambda por x. Cuando derivo parcialmente respecto de y, me queda lo mismo, pero ahora la derivada de lo de adentro es un menos 1, me va a quedar menos 2x menos y al cuadrado igual a 2 lambda y la derivada parcial respecto de z, simplemente 2z igual a 2 lambda z. Entonces, este es el sistema que tenemos que resolver junto con la restricción, ¿verdad? La restricción es simplemente la derivada parcial respecto de lambda igual a 0. Pues de aquí este sistema, por ejemplo, Profe, sí, disculpe, sí. ¿por qué todavía tiene el altavoz? Ay, perdón, no, gracias, muchas gracias. No, aquí yo cometí un error. Gracias, muchas gracias. Así. Ok, vamos a ver qué podemos hacer, cómo resolvemos este sistema. Por ejemplo, si yo sumo estas dos ecuaciones, eso me diría que 2 lambda x es igual a menos 2 lambda y, ¿no es cierto? No, son iguales, excepto este menos que está en la primera, y por lo tanto de aquí tendremos que, bueno, los dos los puedo cancelar si me da la gana, y pasando todo al lado izquierdo me quedaría que lambda multiplicando a x más y tiene que ser 0. Entonces esta es una ecuación que implica, o que es implicada por las dos primeras, y la otra condición, no se cancelo estos dos, es que si paso a restar lambda z, me quedaría que 1 menos lambda es igual que 0. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, creo que podemos determinar todos los puntos críticos. Por ejemplo, si el producto de estos dos da 0, entonces hay dos casos, o bien lambda es 0, o bien lambda no es 0, en cuyo caso, bueno, pues, hagámoslos ordenados. Hagamos el caso donde lambda es 0. Entonces, el caso que lambda es 0,
Si lambda 0, esto implica, sustituyendo en esta ecuación, que z tiene que ser 0. ¿Cierto? Y si z es 0, entonces, utilizando la restricción, tendríamos que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 18. Bueno, aquí tal vez hay más información. Note que si lambda es 0, si lambda 0 la sustituyo acá, me quedaría que x tiene que ser igual a que y. Entonces, lambda igual a 0 también implica, de hecho, eso es más importante, lo voy a poner de primero. Entonces, que lambda es 0 implica que x tiene que ser igual que y. Y si x es igual que y, ahora sí, sustituyendo en la restricción, sabiendo que z es 0, esto implica que x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 18, es decir, que x al cuadrado tiene que ser igual a 9, por lo tanto, la x tiene que ser igual a más o menos 3. Entonces, vea que para este caso, lambda igual a 0, tenemos dos puntos críticos. Tenemos el punto 3, 3, 0, y el punto menos 3, menos 3, 0. La z sí es la misma en ambos. La z sí, tiene que valer 0. Ahora, ¿qué pasa si la lambda no es 0? Esto es el caso 1. El caso 2 es el caso en donde lambda no es 0. Pero si lambda no es 0, entonces, por esta ecuación, entonces x, entonces escribamos con el caso es que lambda no es 0. Entonces, en este caso, la x tiene que ser igual a menos y. X tiene que ser igual a menos y. Vamos bien. ¿Qué más podemos obtener a partir de eso? Bueno, podemos analizar esta ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, si z es 0, es una posibilidad porque el producto vale 0. Entonces, si z es 0, entonces tengo exactamente la misma condición que antes, solo que el x es menos y. Ve que cuando yo sustituyo en la restricción, igual obtengo 2x cuadrado igual 18, de forma que de nuevo obtengo que x es igual a más menos 3. Solo que ahora los puntos críticos van a ser 3 menos 3, porque la x tiene signo opuesto, y igual 0, menos 3, 3, 0. Entonces tengo estos dos puntos críticos asociados a lambda igual 0 y estos dos puntos críticos asociados a ¿cuál lambda? A lambda, creo que no importa, ¿verdad? Ya cualquier lambda. Profe, ¿por qué es que z es igual a 0? No, estoy analizando las dos posibilidades que me da esto, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, entonces z igual 0 me daría entonces esos dos puntos críticos. La otra opción es que z no sea 0, ¿verdad? Entonces, si z no es 0, entonces necesariamente lambda tiene que valer 1. ¿Verdad? Porque de nuevo, si z no es 0, analizando esta ecuación, tendríamos que lambda es igual que 1. ¿Y quiénes serían x y y? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué empezamos a analizar el lambda igual 0 o lambda no igual a 0? Sí, creo que me suelta esa parte. Por esta condición, ¿verdad? El producto de lambda por x más y tiene que ser 0. Entonces, alguno de los dos factores tiene que ser 0. O es lambda o es x más y. Entonces, analizamos primero el caso donde es lambda, el factor que es 0, o el caso donde el otro factor es 0. Perfecto, gracias.
Ok, Profe. sí. Digamos, yo lo que hubiera hecho y me imagino que está bien, pero a la vez está mal porque, digamos, ahí en ese caso se me hubiera ocurrido simplemente cancelar el 2 lambda y tener x igual a y y simplemente irme con un caso. Sí, eso es, como usted lo dijo, está mal. Pues, no digo que está mal, está bien. Eso, ¿verdad? Cuando usted tiene, digamos, que usted tenga una ecuación, digámoslo así, por ejemplo, x cuadrado igual a x. Hagamos este caso sencillo. Si usted dice, bueno, cancelo la x y cancelo la x, me quedaría que x es igual que 1. Y esta sería su única solución. Sin embargo, vea que usted perdió una solución, ¿verdad? Porque 0 al cuadrado es 0. O sea que x igual a 0 también es solución de la misma ecuación. ¿Dónde fue que lo perdió? Lo perdió al cancelar la x. Cuando usted cancela la x, en realidad lo que está haciendo es multiplicando a ambos lados por el recíproco, o sea, 1 entre x. Entonces cancela esta x con este cuadrado, queda x, cancela esta x con esta x y me queda 1. Para poder pasar a dividir, o sea, para poder cancelar, para hacer lo que hicimos así nada más, usted en el fondo ocupó decir que la x fuese distinta de 0. Entonces, si la x es distinta de 0, entonces la x vale 1. Pero note que x igual a 0 también es solución. Entonces, cuando usted cancela, tiene que tener cuidado de no estar cancelando una solución. Entonces, el lambda, que si usted cancela dos lambda a ambos lados, pues es cierto, entonces eso va a implicar que la x es menor, es igual a menos y, en el caso en que lambda no fuese 0. ¿Verdad? Si usted la cancela nada más, entonces estaría perdiendo una solución. ¿Verdad? Porque Entendido, profe. cuando lambda 0, esto vale 0 y esto vale 0 a ambos lados, eso es cierto. Ok, bueno, no sé, tal vez, no sé si estamos perdiendo algún punto crítico. De todas formas, creo que Profe, sí. es que, digamos, yo cuando lo hice, em, yo vi que la última, digamos, como que, ¿cómo se llama? Ecuación, Ujú. tenemos 2z igual a 2z lambda. Entonces yo lo que hice fue dejar como lambda igual a 1. Y entonces, ya después sustituir todos los lambdas y entonces ya después obtuve que y es igual a 0 y que x es igual a 0. Y ¿De dónde, perdón? que z, ¿De cuál? ¿De cuál? digamos, es que yo no hice como ese proceso. O sea, yo llegué y vi que la última ecuación dice que 2z Ujú. es igual a 2z por lambda. Entonces, como que pasé a dividir 2z entre 2z y me queda que 1 era igual a lambda. Sí, digamos, Pero bueno, es esta que, es esa que está aquí, que es parecido a lo que acaba de decir el compañero. Si usted simplemente cancela las zetas, está asumiendo que z no es 0. Entonces, en el caso en que z no es 0, vea que correctamente, aquí, ¿verdad? Cuando z no es 0, la lambda vale 1, pero apropiadamente, ¿no? Y si la lambda vale 1, entonces supongo que si la sustituimos en las otras ecuaciones, ¿qué me quedaría? Me quedaría como que 12, bueno, aquí me quedaría que x, como que y es 0, ¿no? O y es... ajá, que y es 0 y que x es 0. Ok, entonces en ese punto, tal vez para hablar un poco de espacio, en este caso uno fácilmente ve que x vale 0 y la y vale 0. Y entonces, ¿quién es la z? La z sería más o menos la raíz de 18, que si no me equivoco es 2 por raíz de 3, ¿verdad? No, a la vez, 3 por raíz de 2. Sí, el cuadrado sería 9 por 2, 18, ¿no? Entonces tenemos 6 puntos críticos, ¿verdad? Los 2 puntos asociados a lambda igual 0, eh, 2 puntos asociados a lambda igual a 1, y aquí no encontramos el lambda. ¿Cuánto sería lambda en este caso? No lo encontramos, pues tal vez no lo ocupemos. Entonces ahora sí, ahora ocupamos clasificar los puntos críticos. Entonces voy a copiar tal vez los puntos críticos aquí en la esquinita para borrar los cálculos. Eran 3, 3, 0, menos 3, menos 3, 0, los signos cruzados, menos 3, 0, menos 3, 3, 0, y 0, 0, más menos 3 raíz de 2, son todos los puntos críticos. Ahora sí.
Volvemos estos cálculos, otra vez volvemos eso nada más. Igual, digamos, voy a asumir que la clasificación es muy similar en todos los casos, entonces hagamos tal vez solamente uno o un par de esas clasificaciones. Ok, entonces ahora para clasificar, tal vez lo primero que deberíamos saber es cuántos, bueno, otra vez calculemos la matriz hessiana, entonces calculemos primero cuál es la matriz hessiana a la cual le voy a preguntar los signos de los determinantes. Entonces la matriz hessiana, recordemos que vamos a derivar primero el lambda para, de forma que nos quede el 0 en esta posición, y después derivar con lambda respecto de x y respecto de y respecto de z. Entonces aquí me va a quedar menos 2x menos 2y y menos 2z. Si no me equivoco, en todo lado va a aparecer un 2, entonces tal vez voy a simplificar un poco la matriz. Voy a escribir el 2 aquí adelante. La matriz hessiana tiene todas sus entradas que están multiplicadas por 2, entonces me va a quedar menos x, menos y y menos z. Sabemos que es simétrica, entonces podemos ir llenando, menos x, menos y y menos z. Y ahora considero la derivada respecto de x. La derivada de orden 2 respecto de x sería 2. La derivada cruzada, x respecto de y, no hay, y tampoco es respecto de z, es simétrica, por llenar una de esas dos. La derivada cruzada de orden 2 respecto de y sería, ¿cuánto sería? 2 también, ¿no? Eso, aquí cometí un error. Pero cometí dos errores. Uno, que ya había factorizado el 2. Entonces, eso sería un 1. Y de hecho está mal, ¿verdad? Porque cuando yo derivo una vez respecto de x, aquí me quedaría 2x menos y menos 2 lambda por x. Entonces cuando derivo otra vez, me quedaría 2, ya saqué el 2 a factor común, y me quedaría menos lambda. Así, ¿verdad? Okay. Respecto de y, creo que ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí me quedaría 1 menos lambda. Respecto de y y de z no hay. Respecto de z y y no hay. Y respecto de z, que me quedaría 2 menos lambda. Pues, 2 menos 2 lambda, pero ya saqué el 2 a factor común, me quedaría 1 menos lambda. Entonces, esta es la matriz que me va a decir si los puntos críticos corresponden a máximos o a mínimos. Creo que está bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los menores que tenemos que calcular? Tenemos que calcular, como tenemos n igual a 3 variables y p igual a 1, tenemos que calcular 3 menos 1, tenemos que calcular los dos últimos menores. Yo le llamo delta 4 y delta 3. Delta 4 es el determinante de toda la matriz, y delta 3 sería el determinante de la matriz, perdón, quería hacer sería el determinante de esta matriz 3×3. Ok, vamos a ver aquí en el chat, dice, la segunda derivada z no es 2, ¿yo qué puse? Vamos a ver. Me quedó pegado el chat. Dame un segundo. Ahora sí. La derivada parcial respecto de z, ¿fue lo que me dice? La derivada parcial respecto de z, la primera vez que derivo, me quedaría 2z menos 2 lambda por z. Y cuando derivo respecto de z otra vez, me quedaría 2 menos 2 lambda. Es decir, 2 que multiplica a 1 menos lambda, y ya el 2 lo había escrito que fuera. ¿Ven? Ok, entonces este es los determinantes que ocupamos calcular. Yo creo que yo ya había hecho calcular ese determinante anteriormente. Vamos a ver, voy a compartir, si no me equivoco, yo había hecho este determinante temprano. ¿Verdad? Para el examen, ¿verdad?
honestamente los determinantes no son parte, no, los pueden calcular, no ocupo que calculen determinantes 2x2 o 3x3 o 4x4 en vivo. Entonces, por ejemplo, para esta matriz, ya perdí el zoom otra vez. Aquí está. Para esta matriz, por ejemplo, podemos hacer el cálculo del determinante en Wolfram Alpha o cualquier otra aplicación que quieran. Vamos a ver si es la matriz correcta. Se me esconde la pantalla, se me esconde el coso de la... Ah, es que no, estoy dejando. ¿Cómo se hace? Vamos a ver, lo puedo hacer. ¿Puedo compartir más de una cosa a la vez? Esto y esto a la vez. No. Shift para... Que ahora dice, mantenga presionado Shift para compartir múltiples a la vez, pues no me deja. No me deja compartir más de una a la vez. Pues nada. Profe, yo nunca lo he hecho, yo creo que solamente se puede una vez. Aquí, cuando dice mantenga, aquí me sale el mensaje, dice mantenga presionado Shift para seleccionar múltiples ventanas. Pero cuando presiono Shift, más bien se me bloquean. Ah, bueno, si puedo compartir, digamos, la de Telegram o las otras, pero no puedo compartir la pizarra. Eso es el problema. Ok, entonces tal vez voy a compartir un segundo esta. Y yo aquí, sin que ustedes me vean, voy a copiar la matriz, sería x, y, z, menos x, menos y, menos z. Ahorita vuelvo. Menos x, 0, 0, 0. Menos x. Denme un chancecito. Menos x. Menos x, 1 menos lambda. 1 menos lambda. 0, 0. Aquí creo que cometí un error, de hecho, aquí cometí un error cuando derivé, cuando hice las derivadas cruzadas, este no es un 0, ¿verdad? Porque cuando usted deriva una vez, por ejemplo, respecto de x, le va a quedar 2x menos y menos 2 lambda x. Cuando deriva respecto de y, le va a quedar menos 2. O sea que aquí no es un 0. Entonces, disculpen, este que está aquí no es un 0, bueno, en otro color, era un menos 1. Esto es un menos 1. Y eso quiere decir que este también es un menos 1. La matriz es completamente simétrica. Entonces aquí también tenemos un menos 1. Y ahora sí, yo creo que esa es la corrección que me acaba de percatar, que estaba incorrecta. Entonces me voy a ir a escribir esta matriz. Sería menos 1, y menos 1, L, 0. Y me falta la última fila, que sería menos Z, menos Z, 0, 0, 1 menos lambda. Ok, ahora sí. Voy a compartirles entonces la otra pantalla. Esta. Ok, entonces aquí estoy escribiendo la matriz o el determinante, la matriz que sería el delta 4, sería la matriz el determinante de la matriz completa. Entonces vamos a ver cuánto da. Verifiquemos que la escribí bien, ¿verdad? Entonces, menos x, menos y, menos z, ahora aquí falta un menos, ahorita lo corrijo. 1 menos lambda, aquí puse L, ¿verdad? Para no escribir lambda claramente. Menos 1, 0, menos 1, ok, pero parece que está bien. Lo único que tengo que corregir es que puse y en vez de menos y. Este es un menos y. Ok. Y aquí nos da el determinante, entonces, de la matriz. Vea que aquí yo estoy calculando el determinante en términos de x, de y, de z. Yo tengo que calcularlo para cada uno de los puntos críticos. Sin embargo, tal vez aprovechemos acá y escribimos, ¿verdad? Notemos que esto es
menos L cuadrado, menos L cuadrado, menos L cuadrado. Esto es menos L cuadrado que multiplica a X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado. Y vamos, ¿qué más podemos simplificar? Por ejemplo, aquí tengo 2L, 2L y 2L. Entonces, vea que esto es más 2L, que multiplica a X cuadrado más XY más Y cuadrado. Entonces, aquí me quedaría X cuadrado más XY más Y al cuadrado. Más Z cuadrado también. Un Z cuadrado también. Más Z al cuadrado. Y después, entonces ya escribí también este. Y por ejemplo, vea que lo que falta acá es menos, eso es la forma notable, X al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado, que me quedaría X más Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo, la función que yo tengo que analizar si tiene signo positivo o signo negativo en cada uno de los X, Y y Z. Note que, por ejemplo, dado que los X, Y y Z que nosotros encontramos satisfacen la restricción, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual 18, note que yo lo puedo simplificar a menos 18L cuadrado más 2L que multiplica a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, eso es 18, me quedaría 18 más XY menos X más Y al cuadrado. Entonces, esta es la función que yo tengo que analizar si es positiva o negativa en cada uno de los puntos críticos. Vea que, por ejemplo, hay dos puntos críticos que tenían L o lambda igual 0. ¿Recuerdan? Entonces, para esos puntos críticos, note que la función se me simplifica considerablemente. Me quedaría menos X más Y todo al cuadrado. Es decir, que ese determinante para este valor de L, de lambda, es negativo. Vea que ni siquiera tuve que saber quién era el X y el Y. Para ese valor es negativo. Entonces puedo ir y fijarme si el criterio, entonces tengo n igual a 3 y p igual a 1. Entonces recordemos que tengo que calcular delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4. Y tengo que cambiar, digamos, para que sea un mínimo, todos tienen que ser positivos, pero tengo que cambiar el signo, entonces todos tienen que ser negativos. Vamos bien, ese es negativo. Ahora, si fuese un máximo, debe empezar sin restricción. Sin restricción empieza negativo, positivo, negativo, positivo. Pero como tengo P igual a 1, tengo que cambiar los signos. Es decir, que me tienen que quedar, tengo que empezar en positivo. Entonces, positivo, negativo, positivo, negativo. Ya que el determinante 4, es decir, el determinante de la matriz, tiene que ser negativo independientemente si el punto es máximo o mínimo, ¿verdad? Entonces, vea que para este punto, para L igual a 0, obtengo negativo, entonces tengo que irme y fijarme en el determinante anterior a ver cuál de los dos es. Entonces, esto es para el caso L igual a 0. Entonces, para L igual a 0, el determinante 4 satisface la condición para mínimo y para máximo. Entonces, tengo que fijarme en el determinante 3, en el valor principal 3, para ver si tengo un máximo o un mínimo. Y, bueno, tal vez lo voy a hacer aquí mismo. Tal vez otra observación. Vean que para el otro caso, creo que era lambda igual a 1. Para el caso lambda igual a 1, lo que era 0 era x más y. Entonces, por ejemplo, para ese caso también se simplifica. Por ejemplo, esta parte más bien desaparece. Entonces me quedaría únicamente algo que depende de L. Entonces, en general, no hace falta que calculen, no sé cuántos, 8 por 2, 16 determinantes, ¿verdad? No hace falta calcular 16 determinantes, uno para cada punto crítico, porque muchos de ellos no dependen en realidad del punto crítico, sino de otras cosas. Ok, entonces calculemos ahora el determinante 3, el menor principal 3.
Para eso, aprovecho que tengo aquí la matriz escrita y simplemente le quito la última fila y la última columna. Profe, Sí. usted hizo ahí el cambio de signos con esos determinantes de ahí porque el P es igual a 1. Ajá. Entonces eso como era en la presentación, era un -1 elevado a un número. Es menos 1 la P, sí, correcto. Uno tiene que cambiar en la tabla sin restricción, tiene que cambiar todo por -1 la P. Ok, En este caso, perfecto. -1 la 1 sería -1. Entonces, todo cambia por un signo negativo. Ok, entonces Perfecto. hagamos lo mismo en este caso. Voy a borrar estos cálculos que hemos hecho anteriormente. Vea que para este caso, tenemos que el determinante o el menor principal 3 sería esta función que está acá. Entonces, hagamos lo mismo. Tengo me quedaría L por x cuadrado más y al cuadrado. Y note que, de nuevo, esto es una fórmula notable, me quedaría menos x más y al cuadrado. Entonces, podemos hacer lo mismo. Cuando L vale 0, que eran dos de los puntos críticos, esta parte desaparece y en ese ejemplo me quedaría menos x más y todo al cuadrado. Es decir, que para L igual a 0, también es negativo. Entonces, L igual a 0, corresponde, si recuerdo correctamente, era 3, 0 y menos 3. Entonces, más menos y más menos corresponde a puntos mínimos. Corresponde a puntos mínimos. Si L vale 1, recordemos que cuando L vale 1, lo que vale 0 es x más y, de modo que esto desaparece. Entonces, note que cuando L vale 1, entonces aquí me quedaría 1 por la suma de x cuadrado más y cuadrado, que eso es positivo. Es decir, que cuando L vale 1, los puntos, si recuerdo correctamente, eran 3, menos 3, 0, y o sea, menos más y más menos, esto correspondería a un máximo. ¿Sí? Bueno, y finalmente, ¿verdad? Creo que me hicieron falta algunos puntos críticos que correspondían a, si no me equivoco, era 0, 0, 3 raíz de 2 o algo así. Pero igual, ¿verdad? Cuando x y y valen 0, uno evalúa muy fácilmente lo que vale el determinante en esos puntos. Entonces, ese sería el ejercicio. Hazel tiene la mano levantada, ¿sí? Bueno, es que a mí no me ha quedado muy claro. Digamos, uno hace el determinante, ¿verdad? Y por ejemplo, en los primeros puntos quedó menos, 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 porque quedaban menos x más y, ¿verdad? Y el cambio de signo, o sea, ¿cuál tomo en cuenta? Cuando le cambio el signo o el original, digamos, el original signo del determinante, No, para ver si es un mínimo. tiene que considerar ya con la restricción, ¿verdad? De nuevo, te voy a mirar. La tabla de signos, la primera tabla de signos que tengo acá, es lo que yo llamo la matriz, vamos, o el problema sin restricción. Esto es para cualquier matriz simétrica de tamaño m por m. Si yo quiero saber si esa matriz es positiva, todos los menores principales tienen que ser positivos. Eso es para cualquier matriz. Ahora, si yo quiero saber si esta matriz es positiva, sujeto a las condiciones que me impone el problema, entonces considero la matriz hessiana orlada, ¿verdad? No solamente este cuadrito pequeñito aquí abajo, sino también tiene las derivadas, sí, los gradientes de G. Entonces, yo considero la tabla original como si no hubiese restricción. Esto es para cualquier matriz cuadrada. Y ahora, fijándome en esta tabla, me fijo si tengo que modificar o no los signos. Entonces, de acuerdo a la tabla modificada, aquí, ve que, digamos, estos más, son exactamente los mismos que estaban aquí arriba. No los he modificado con este -1 a la P porque no sé cuánto es. Puede ser más o puede ser menos. Entonces, los signos son los originales después de la modificación.
Entonces, para el ejemplo, con P igual a 1, con P igual a 1, lo que tengo que verificar es si los signos son menos, menos, menos. ¿Por qué? Porque menos 1 a la P es menos 1. O sea, este signo sería un menos. Este menos cambia todos los que están acá. Entonces, estos más que estaban acá, se tienen que convertir en menos para que la matriz sea positiva y por lo tanto sea un mínimo. Lo mismo con la otra fila, ¿verdad? La tabla como tal, note que esta fila es exactamente esta fila, no la he cambiado. Aquí estoy indicando en la primera columna cómo lo tengo que modificar. ¿Ven? Digamos, es que en el primer ejemplo que ahorita estábamos viendo, ¿verdad? Daba que todos eran negativos. Y una vez que se le aplica el -1, no quedarían todos en positivos. Por eso, ve que el ejemplo que acabamos de hacer era nos dio delta 3 y delta 4 negativo y negativo, ¿no es cierto? Note que negativo corresponde a esta fila con positivo y positivo después de haber cambiado el signo apropiadamente. Porque en este caso, -1 elevado a la P, a la 1, era -1. Entonces tengo que cambiar todos estos más, los tengo que cambiar por menos. Y en ese caso tendríamos un mínimo. Ah, ok. Está bien, profe. Aquí creo que en esta, aquí en esta lo puse, ¿verdad? Para que el problema de tres variables con una restricción tenga un mínimo. Bueno, usted dice que aquí tal vez está confundiendo esta columna también, tiene razón, ¿verdad? Ya aquí estoy escribiendo cuáles son los signos correctos para que sea un mínimo. Entonces, tal vez en esta tabla no hace falta poner el signo porque ya lo cambié. Sí. Creo que es más claro si incorporo, porque la razón de que no incorporo este signo acá es porque no sé cuánto es, ¿verdad? Pero si ya sé que -1 a la 1 es -1, entonces ya sé cómo tengo que cambiar los signos. Entonces tal vez la primera columna no hace falta, si tiene la razón. Ok. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Un gusto. Vamos a... Creo que Stephanie había mandado otra pregunta, pero tal vez para ser más democráticos, para ser más democráticos, veamos la pregunta que mandó Max. Vamos a buscarla primero que se hizo. Max mandó una pregunta aquí al chat. Dice, la función e a la menos xy sujeto a la restricción x cuadrado más y cuadrado menos 1, menor que 1, es decir, está en el elipse. Ok, dentro del elipse. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla otra vez. Ok. Pues, la pregunta de Max es la función f de xy igual a e a la menos x por y sujeto a la restricción de que x cuadrado más 4y cuadrado sea menor o igual que 1, si no me equivoco. Sí, correcto. Ok. Ve que esto es un problema de restricción con desigualdad. Ahora, vea que la región, los puntos factibles para X y Y es una elipse. Es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, podríamos
por ejemplo, resolver primero, entonces, tal vez una observación, ¿verdad? Al ser un conjunto cerrado y acotado, sabemos que este problema, sabemos que el problema de optimización tiene solución, es decir, tiene un máximo y un mínimo. El problema sabemos de antemano, sin resolverlo, que tiene solución. Y más importante, ese máximo y ese mínimo ocurre, ya sea dentro dentro de la elipse o en el borde. Entonces, uno podría perfectamente estudiar el problema general en el borde primero. O sea, creo que dicen, profe, los problemas de concisión pueden tener puntos de silla. Sí, sí pueden tener puntos de silla, claramente, sí. Aquí dice. Okay. Sí pueden tener puntos de silla, claramente, sí. Pero el máximo o el mínimo debe ocurrir ya sea dentro, y eso correspondería a un punto crítico, o en el borde, y en el borde pues tenemos que analizar la situación en el borde. ¿Cómo se ven los puntos de silla en la tabla? Ok, es una buena pregunta. ¿Verdad? ¿Cómo se ven los puntos de silla en la tabla anterior? Cualquier punto que no corresponda a una de las dos filas corresponde a un punto de silla. Entonces, tal vez voy a, por ejemplo, antes de continuar, ¿verdad? Tal vez creo que es una muy buena pregunta. No sé, digamos que para n igual a 3 y p igual a 1, ya sabemos que menos menos corresponde a un mínimo, ¿verdad? Y sabemos que menos más, más menos, lo dije al revés, corresponde a un máximo. ¿Qué pasa si tuviésemos, por ejemplo, más más? Más más es un punto de silla. O si tuviésemos más menos. No, perdón, más menos es un máximo. O si tuviésemos, por ejemplo, ¿cuál me falta? Menos más no es ninguno de estos dos. Entonces, esto sería un punto de silla. Y ya son todas, ¿verdad? Para este ejemplo, son todas las posibilidades, ¿verdad? Si todos son positivos, hay un punto de silla. Si alternan de signo, pero no alternan de esta forma, entonces es un punto de silla. Dice, ¿cómo se ve? Ah, no, si algún menor es 0, no se puede clasificar el punto crítico o no pueden ser 0. Sí, cuando son 0, no es que no se pueda clasificar. Cuando algún menor es 0, usualmente se ocupa más información, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que uno está estudiando con estos determinantes? Uno lo que está estudiando con estos determinantes es si la función cuadrática que define la matriz, ¿verdad? El h, el z transpuesto, si esta función es positiva o es negativa. Ahora, vea que, por ejemplo, yo podría, para hacer un mínimo, pues realmente no importa si la función, por ejemplo, se achata. Entonces, yo tengo un punto acá, ya no voy a poder decir que todos los puntos alrededor son más pequeños, pero tal vez puedo decir que alrededor hay un vecindario donde la función es acostada. Entonces, básicamente todos los puntos son puntos críticos. Entonces, si yo tuviese no desigualdad estricta, sino un mayor o igual, pues ciertamente un punto crítico también debería ser un máximo, ¿verdad? Es más grande o igual que los que están a la par. Eso es lo que me diría que es un máximo. Entonces, cuando alguno de los menores da 0, no quiere decir que no se puede saber. Vamos, uno podría, como dicen, hilar más fino y ver si la desigualdad se mantiene. Usualmente, ¿verdad? No es digamos, como lo digo, no es tan sencillo siempre, depende del tamaño de la matriz, determinar si eso afecta. Pero sí, ¿verdad? Si es 0, usualmente, en la mayoría de los casos, ¿verdad? 0 es menor o igual que 0. Entonces, yo lo que ocupo, este menos es un menor igual.
no tiene que ser estricto. Cuando es estricto, entonces en esta desigualdad tendríamos una desigualdad estricta. Y en realidad eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? Cuando la desigualdad es estricta, entonces tengo algo como esto y no algo como esto. ¿Verdad? Pero sí, es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los determinantes valen cero? En general, determinar si una matriz es positiva es más fácil que determinar si es semi-positiva, ¿verdad? Positiva semidefinida, creo que es más bien como se dice, ¿verdad? Ok. Ay, perdón, siempre que cierro el chat se me pierde la pantalla. Ok. Entonces, tal vez este problema podemos analizarlo de dos formas, este problema de optimización, podemos estudiarlo de dos formas. Podemos buscar los puntos críticos, todos, y ver cuáles puntos críticos están dentro de esa elipse, y después analizar lo que están en el borde. Entonces, creo que eso es tal vez una buena forma. Ahora, analicemos primero el problema con igualdad, bueno, con igualdad, sí. Entonces, analicemos el problema sujeto a la condición x al cuadrado más 4y cuadrado igual a 1. Eso sería únicamente el borde de esta elipse. Entonces, o bien un máximo ocurre en el borde, entonces eso es lo que vamos a analizar, cuáles son los puntos que están en el borde y eventualmente clasificarlos, o está adentro, y los que están adentro simplemente deben de ser un punto crítico de esta función. Entonces, el problema en el borde sería entonces analizar la función lagrangiana. De nuevo voy a escribir el multiplicador del primero. Igual, vea que en este ejemplo no importa dónde usted ponga los ceros, si los pone en esta esquina o lo pone en esta esquina, porque de todas formas tengo n igual 2 y p igual a 1, de forma que únicamente tengo que conocer un determinante, que es el determinante de toda la matriz. Entonces, si pongo el 0 abajo o pongo el 0 arriba, pues no importa. Entonces, en este caso tenemos e a la menos xy menos lambda x cuadrado más 4y cuadrado menos 1. Calculamos los puntos críticos del lagrangiano, equivalente al sistema e a la menos xy por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería menos y, tiene que ser igual a la derivada respecto de x, que sería 2 lambda x. La derivada respecto de y es lo mismo, pero ahora la derivada parcial de lo de adentro es x, es igual a 2 lambda y. Entonces, estas son las ecuaciones que tenemos que resolver. Creo que como es costumbre... Profe, ¿no es 8y? Sí, gracias, me quedé ahí los pies. Sería la derivada parcial respecto de y, que sería 8y. Gracias, sería 8 lambda y. Gracias. Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos, por ejemplo, inclusive aquí podemos despejar la y, ¿verdad? La y, ya que este factor es siempre distinto de 0, porque es la exponencial de alguien. Entonces, la y la exponencial la puedo pasar a multiplicar, y me quedaría que y es menos exponencial de x por y, que multiplica a 2 lambda x. Aquí me faltó un menos, ¿verdad? Ok. Entonces, vea que sustituyendo esta expresión en esta ecuación, me quedaría menos e a la menos x por y multiplicado por x, tiene que ser igual a 8 lambda por y, pero y es menos, vamos a ver qué me quedaría, me quedaría otro lambda, me quedaría, voy a empezar a borrar a escribirlo más bonito, me quedaría que esto es igual a menos 16 lambda cuadrado e a la xy
por X. ¿Está Profe, bien? Sí. disculpe. Ahí es menos e a la xy por 2 lambda x o 2 lambda x entre menos e a la xy. Aquí. Sí, dividiendo. Aquí está negativo y aquí lo pasé, lo escribí positivo, el exponente. Ah, ok, ok. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a ver. Estoy viendo, tal vez era más conveniente. Hubiese sido tal vez más conveniente. Bueno, digamos, podemos continuar, no sé si. Sí, disculpen, creo que en este caso no es tan eficiente despejar la Y como estaba haciendo, porque es más eficiente hacer lo que la mayoría de veces hemos hecho, que es multiplicar apropiadamente para obtener una igualdad que nos sirva. Entonces, vea que si yo multiplico la primera por X y la segunda por Y, me va a quedar que menos E a la menos XY por XY es igual a 2 lambda X al cuadrado. Si multiplico si multiplico la primera por X, obtengo esto. Y si la multiplico la segunda por Y, me quedaría que menos E a la menos XY por XY es 8 lambda Y al cuadrado. Bueno, como el lado izquierdo son el mismo, concluimos que 2 lambda X al cuadrado tiene que ser igual a 8 lambda Y al cuadrado. De nuevo, el 2 lo puedo cancelar porque no es 0. Sin embargo, para cancelar el lambda, ocupo saber que no sea 0. Entonces, vea que tenemos que considerar el caso en que lambda vale 0 y el caso en que no. El caso en que no me diría que X al cuadrado tiene que ser igual a 4Y al cuadrado. Entonces, estos son los dos casos que tengo que analizar a partir de esta ecuación. El caso donde lambda valga 0 o el caso donde no valga 0. Y donde no valga 0, entonces sí, lo tacho. Y me quedaría que x al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Entonces, cuando lambda vale 0, por ejemplo, me puedo devolver a esta ecuación. Y si lambda vale 0, eso quiere decir que la x vale 0 y la y vale 0. ¿Cierto? ¿Verdad? Porque si la lambda vale 0, del lado derecho me queda 0. Y por tanto, el producto de la exponencial por y vale 0, pero la exponencial nunca vale 0, por tanto la y vale 0, y lo mismo con la ecuación 2. Sin embargo, note que este punto no está en el borde de la región. Entonces, este punto no satisface la restricción. X al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 1, no lo cumple. Entonces, para este análisis, estamos analizando la restricción con igualdad, este punto no lo considero. La otra es cuando x al cuadrado más 4y al cuadrado es igual que 1. X al cuadrado es igual a 4y al cuadrado, en cuyo caso, si sustituyo en la restricción, me quedaría que 8y al cuadrado es igual a 1, de donde y sería más o menos 1 entre 2 raíz de 2, si no me equivoco, ¿verdad? La raíz de 8. ¿Y quién sería la x? Si y al cuadrado es 1/8, entonces x al cuadrado es 1/2. Es decir, que la x sería más menos 1 entre raíz de 2. Entonces, asociado a este lambda, aunque no lo calculé de hecho, quién sería lambda, bueno, ahí lo calculamos, no importa. Asociados al caso donde lambda no es 0, tenemos 4 puntos críticos. Tenemos el punto crítico 1 entre raíz de 2, y igual a 1 entre 2 raíz de 2. También tengo el punto crítico con la x negativa y la y positiva.
y después la y positiva y la x negativa. Entonces tengo 4 puntos críticos, escogiendo todas las posibilidades de signos. Bueno, tal vez, de hecho no, ¿verdad? Perdón, disculpen. Vea que los signos van a estar determinados por esta condición. Bueno, ¿quién es lambda? Profe, rápidamente, ¿Sí? ¿por qué el lambda es 0? No, de nuevo, lambda no es 0. Bueno, es una posibilidad, ¿verdad? De la igualdad 2 lambda x al cuadrado igual a 8 lambda y al cuadrado. Esta igualdad se cumple si lambda es igual a 0. Porque del lado izquierdo me queda 0 y del lado derecho me queda 0. Ok, perfecto. Entonces, Profe, sí. pregunte, ¿por qué es que no se satisface la ecuación cuando lambda es igual a 0 y xy es igual a 0 también? Se satisface la... Porque no está en el borde. No. Que sea 1. Sí, correcto, perdón, gracias. Se satisface, es punto crítico, ¿verdad? Se satisface esto. Pero no satisface esto. Esta es la restricción. Y la restricción era que x al cuadrado más 4y al cuadrado sea 1. Pero si ambos son 0, entonces la suma de los cuadrados da 0, no da 1. Entonces, para el caso Ok. donde lambda vale 0, esta no se cumple. Ok, sí, es que estaba viendo la como menor o igual, pero no había visto el igual por ahí, profe. Sí. Ok, Ok, entonces tal vez rápidamente veamos que de todas formas, bueno, aquí vea que el borde de la elipse también es un conjunto cerrado y acotado, y por lo tanto, por el teorema de los puntos extremos, nosotros sabemos que el problema con la igualdad también tiene solución. Y aquí estamos encontrando los candidatos. Estos son los candidatos a la solución. Ahora, vea que los valores que toma la función en cualquiera de ellos, la función que estamos tratando de optimizar para encontrar el máximo y el mínimo, únicamente toma pues los valores que van a depender de estos candidatos. Entonces, es muy fácil saber quién es el máximo y quién es el mínimo. Por acá, un punto en donde esa función sea grande, digamos, sea más grande, corresponde a un mínimo, a un máximo, donde sea más pequeña, pues corresponde a un mínimo. Vea que para que la función exponencial sea grande, entonces ocupamos que lo que lo evaluamos sea positivo. Entonces, cualquier escogencia de signos distintos me va a dar un exponente positivo. Por tanto, los máximos, voy a borrar un poco, tengo muchas cosas acá. Los máximos van a ocurrir en cualquier escogencia de signos distintos. Y el mínimo, por la misma razón, va a ocurrir siempre y cuando los signos sean el mismo, porque entonces el producto es positivo, con el menos que de la fórmula, con el menos de la... perdón, borré lo que no era. Con el menos de la... Con este menos, el producto sería negativo. Entonces, vea que los máximo ocurre en los puntos que x por y sea negativo, máximo, y el mínimo ocurre donde x por y sea positivo. Eso es para el problema de optimización con igualdad. Ahora, ¿qué pasa dentro de esta elipse? De hecho, ya nos dimos cuenta que el único punto crítico dentro de la elipse es cuando x es igual que 0 y y es igual que 0. Recuerden que eso ocurría cuando la lambda valía 0. Entonces, que si lambda vale 0, el sistema simplemente sería f de x igual 0 y f de y igual 0. Es decir, que si la lambda vale 0, realmente lo que estoy buscando son puntos críticos, no de la función lagrangiana, sino la función real, la función objetivo. Entonces, si lambda es 0,
realmente lo que tengo es un punto crítico de la función. Y nosotros ya dijimos que los extremos, los máximos y mínimos, ocurren o dentro o en puntos críticos. Y el único punto crítico, perdón, si está dentro es un punto crítico, ¿verdad? Y el único punto crítico que encontramos correspondía a x igual y igual 0. Entonces lo que tengo que ver es si este punto crítico le gana a estos, ¿verdad? Es un máximo o es un mínimo. La función f evaluado en 0,0 es e a la 0, que es 1. Entonces simplemente me tengo que fijar si este nuevo candidato le gana al máximo en tamaño. Si le gana, es el nuevo máximo. O si es más pequeño que el mínimo en el borde, es el nuevo mínimo. Profe, entonces, teóricamente esto, digamos, yo lo que he entendido es que en este caso el lambda va a estar inactivo. Entonces, siempre que sea una variable, nada más comprobamos la inactiva y la activa y vemos cuál nos da un punto, basado en las condiciones. Sí, creo entenderle su pregunta. De nuevo, aquí la razón es que la región donde estamos estudiando el problema es una región cerrada y acotada del plano. Entonces, por el teorema de los valores extremos, sabemos que existe solución. Entonces, si tengo todos los candidatos en la mano y yo sé que alguno de todos es el más grande, pues me fijo quién es el más grande y ese gana. Si no tuviésemos si no pudiésemos aplicar ese criterio, entonces sí tenemos que aplicar otro. Ok, Profe, y en dos variables igual, profe, digamos, probamos que una condición, una restricción, el lambda esté igual a 0 y en la otra que el lambda no es igual a 0 y así lo vamos probando, alternando y después comprobamos que ambas restricciones sea el lambda igual a 0, digamos, para comparar todos los casos posibles, se imagina. Sí, claro, okay, creo que ya la entendí. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Las condiciones de Cohn-Tucker lo que hacen es esta frase que está acá de que ocurre adentro, ocurre en el borde, son las condiciones de que o el multiplicador es 0 o la función es 0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ¿verdad? Lo que se me acaba de decir es que la condición está inactiva. Si lambda 0, es que la condición está inactiva, y si no, es que es un punto crítico. Si la derivada respecto a lambda es 0, entonces quiere decir que es un punto crítico. Mañana al revés, lo dije mal, ¿verdad? Eso quiere decir que está en el borde, y lo otro quiere decir que es un punto crítico de la función, ¿verdad? También eso quiere decir que f. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es estudiar todas las posibilidades de que esté en el borde o que esté adentro. Entonces, todos estos productos, lo que quiere decir es o es punto crítico o está en el borde. profe, yo voy a tener que ocupar que repito otra vez la condición, o sea, las condiciones de que esté dentro, porque no lo estoy captando. Pero que Profe, esté, o sea, digamos, sí, ajá. Hagámoslo en una entonces está variable. dentro cuando profe, Sí, está dentro entonces cuando el lambda es igual a 0, siempre esa es la condición, cuando lambda es o igual a cuando, 0. sí, cuando lambda es igual a 0, o cuando la Lagrangiana es igual a 0, ¿en cuál de las dos? Sí, déjeme tal vez voy a... eh, en una variable creo que debería ser mucho más claro, ¿verdad? Entonces, yo tengo una función y aquí la condición que voy a utilizar, digamos, la restricción, de nuevo, la más sencilla de todas sería, por ejemplo, que x sea positivo. Entonces, yo tengo una función cualquiera, ¿verdad? Yo quiero maximizar esa función f de x, pero sujeta a la condición de que x sea positivo. Entonces, si está dentro, ¿qué quiere decir qué quiere decir que esté dentro? Vamos, cuando digo que está dentro, esto, ¿verdad? El x mayor o igual que 0 es un rayo, en este caso, ¿verdad? Entonces, que esté dentro quiere decir que el x realmente es positivo. Entonces, yo tengo un punto que está adentro,
donde la función tiene un máximo, entonces tengo un punto crítico. F' es 0. Si no está dentro es porque está en el borde. En este caso, el borde sería simplemente punto x igual a 0. Entonces, la condición para que este punto sea un máximo es que la derivada en ese punto sea negativa. ¿Por qué negativa? Porque si es un máximo, yo ocupo que la función realmente vaya bajando. Entonces, tal vez hagámoslo en otro color. Para que realmente hubiese sido un máximo que ocurre en el extremo, la función tuvo que haber sido más bien así. ¿Verdad? Porque este punto, digamos, los puntos que están a la izquierda, los puntos donde x es negativo, no me interesan. ¿Verdad? La restricción me dice, el punto tiene que ser positivo. Entonces, esta parte de la gráfica no existe. Entonces, para que este punto sea más grande, de entre los puntos de la gráfica que está en rojo, ocupo que la derivada sea negativa. Entonces, si está en el borde, ocupo que la función sea decreciente. Si está dentro, realmente lo que ocupo es que esté un punto crítico. No sé si me expliqué un poco mejor. Sí, sí, profe. Pues en el ejemplo anterior, que es de dos variables, pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora la región ya no es un rayo, no es una línea recta, sino que es el borde de una elipse. Entonces, el punto crítico, los candidatos a extremos de la función van a ser los que están en el borde, pero los que están en el borde corresponden a un problema de optimización con igualdad. Bueno, satisfacen una restricción de esa forma. Entonces, los puntos que están en el borde corresponden a candidatos al problema de optimización con igualdad. ¿Cómo se resuelve ese? Exactamente como hemos resuelto todos. Encuentro los puntos críticos y los clasifico de acuerdo al criterio del hessiano. Ahora, en este caso particular, la región es una región cerrada y acotada del plano. Entonces, necesariamente, los puntos críticos, algunos de ellos tienen que ser el máximo y algunos de ellos tienen que ser el mínimo. En este ejemplo encontramos un montón, como 4 o algo así, o no sé cuántos, 4, pero vea que la función evaluada, usted agarra la función e a la menos x por y y los evalúa en todos estos puntos, únicamente va a tener dos respuestas, que va a depender si el producto x por y es positivo o el producto x por y es negativo. Entonces, vamos, lo que estoy diciendo es, esta lista puede ser muy grande, digamos, tenemos 4 candidatos, pero lo que vale la función en esos candidatos es lo mismo. Únicamente tengo 2 valores posibles. Entonces, el que tenga el valor más grande es el máximo, el que tenga el valor más pequeño es el mínimo. De nuevo, ustedes si quieren pueden hacer el criterio hessiano, ¿verdad? Ustedes hagan el hessiano, calculan el determinante y se van a dar cuenta que la respuesta pues únicamente depende del signo de x por y. Sea un máximo, sea un mínimo, únicamente depende de x por y. Note que tal vez es una muy buena observación, ¿verdad? Alguien preguntó que cómo se ven los puntos de silla. Vea que por ejemplo, para dos variables y una restricción, nunca hay punto de silla. ¿Por qué? Porque yo únicamente tengo que calcular el signo de un determinante. Si es positivo, es un máximo. Y si es negativo, es un mínimo. Entonces, vea que no hay cabida a un punto que no satisfaga una o la otra. Entonces, todo punto en dos variables, todo punto crítico en dos variables y una restricción, tiene que ser un máximo o un mínimo. Entonces, ¿cómo sé a priori, digamos, cómo sé si el punto que encontré es un máximo y un mínimo? Una forma es calcule este determinante. Pero si sabemos que es uno o el otro, pues simplemente fíjense si es más grande que los demás o más pequeño. Les doy puntos de silla. En general, ¿verdad? Si tengo n variables y n menos 1 restricciones, no hay punto de silla. Aquí tal vez no hay punto de silla, tal vez asumiendo que el determinante sea distinto de 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si el determinante me da 0? ¿Cuál de los dos es?
pues ahí sí habría que ser más cuidadoso y analizar si la función es positiva o negativa en un vecindario. Entonces, pero en general, ¿verdad? Si el punto crítico no es muy crítico, ¿verdad? Si determinante no es cero, entonces es uno o es el otro. Profe, en ese caso de que sea cero, podemos hacer lo mismo que ha explicado el profe Jesús Sánchez con el Hessiano normal, digamos, montar la serie de Taylor, creo que era, Es lo y que, analizar si es positivo o negativo. sí, digamos, eso básicamente es lo que hacemos acá, ¿verdad? Nosotros calculamos, digamos, estos signos que nosotros calculamos, en el fondo están estudiando ese comportamiento de la Lagrangiano, ¿sí? Eh, Eso es particularmente útil, ¿verdad? Cuando la matriz hessiana, digamos, okay, vamos a hablar así, una razón por la que el determinante valga cero, una razón, ¿verdad? No es la única, pero es porque la matriz tiene muchos ceros, ¿verdad? Si la matriz es como 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, bueno, yo no sé, bueno, tiene una fila de ceros, por ejemplo. Este determinante es cero, ¿verdad? Ahora, uno puede interpretar, vamos, ser más cuidadoso. Cuando usted calcula la matriz Z, H, Z transpuesto, estos ceros que están acá le están diciendo los coeficientes en el desarrollo de Taylor, ¿verdad? Esto sería como, vamos a ver si sale bien, esto sería, digamos, esto es X, Y y Z, aquí le quedaría dx de Z, y también tiene dy de Z, ¿verdad? Más dy de Z. Bueno, aquí tal vez es una mala escogencia de la variable, tal vez pongámosle H, no sé, omega transpuesto y omega. Entonces, usted lo que quiere estudiar es si esta función es positiva o negativa, y viendo quiénes son los coeficientes de la matriz, usted sabe que este desarrollo, ¿verdad? Donde W sería de X, de Y y de Z, tiene esta forma. Entonces, vea que esto es, por ejemplo, de X más de Y, que multiplica a de Z. Entonces, por ejemplo, si usted toma de Z negativo y de X y de Y positivos, ¿qué es de X y de Y? Es como usted agarra el punto crítico y se mueve un poquito en cada dirección. Entonces, si se mueve en la dirección negativa de Z, pero se mueve un poquito en la dirección positiva de X y de Y, este producto es negativo. Pero ahora vea que si dz es positivo, pues este producto es positivo. Entonces vea que aún si el determinante es cero, usted sabe que esta función no siempre es positiva ni siempre es negativa. Para algunos valores va a ser positiva y para algunos valores va a ser negativa. Eso quiere decir que en este ejemplo particular, con esta matriz, tenemos un punto de silla. ¿Por qué? Porque usted se puede mover un poquito en direcciones apropiadas y la función crece en una dirección, pero decrece en otra. Entonces tenemos ahí una función que en cierta dirección crece, pero en otra decrece. Eso es un punto de silla. Entonces, sí, ¿verdad? Estos determinantes son muy útiles para no tener que hacer esto a pie, ¿verdad? Estas escogencias, por ejemplo, de signos, ya están totalmente codificadas en el determinante. Cuando el determinante es cero, pues entonces no me está diciendo mucho. Pero si usted se va a la matriz que le produjo ese determinante, usted puede analizar más fácilmente ese caso. La otro caso, ¿verdad? Es que la matriz sea que el determinante valga cero por otra razón, ¿verdad? Porque tiene dependencia de filas y columnas que no sea trivial. Ahí sí sería un poco, digamos, uno puede hacer lo mismo que yo acabo de hacer acá, pero escoger los signos para ver si cambian o no, pues sí va a ser un poco más complejo, dependiendo de la dependencia lineal que esté en la matriz, ¿verdad? Si usted no la detecta, pues va a ser difícil encontrar cuál es la combinación de signos que le delate, o que cambia o que no cambia, ¿verdad? ¿Qué más?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿en el examen Hombre, puede ir y KKT con más de 2 variables? ¿O muy volado? Digo, con más de 2 Este, restricciones, disculpen. bueno, como les digo, para efectos del examen, digamos, tal vez voy a dar un buen preámbulo. El método de Cohn-Tucker, vea que no es más que no es más que una combinación del criterio del Hessiano hablado, ¿verdad? Que lo que, el criterio del Hessiano hablado, ¿qué es lo que hace? Clasifica puntos críticos de un problema de optimización con igualdad. Entonces, lo que hace las condiciones de Cohn-Tucker es agarrar y hacerlo adentro y en el borde, literalmente. Entonces, hacerlo en el borde significa resolver un problema de optimización con igualdad. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? En ese momento, vamos, combinar los dos, ¿verdad? No es que no sea importante, sí es importante. Para efectos de examen, ¿verdad? Yo no me preocuparía tanto por las condiciones de Cohn-Tucker. ¿Por qué? Porque si no entienden las de Cohn-Tucker, entonces no entienden tampoco las de Hessiano. Entonces, a mí me interesa que entiendan bien el criterio Hessiano. Entonces, para efectos del examen, enfóquense en restricciones de igualdad. De nuevo, no es que no sea importante, ¿verdad? En la práctica, cuando se quiere, no sé, ¿verdad? Maximizar o minimizar un costo o maximizar una utilidad, pues las condiciones usualmente no son de igualdad, ¿verdad? No, usted no tiene que gastar todo el presupuesto, usted no tiene que, etcétera. Usted tiene una condición, digamos, tiene cierto presupuesto y bajo ese presupuesto te quiere maximizar su utilidad o lo que sea que está haciendo. Entonces, sí son importantes, sí es importante entender qué es lo que hace el método de Cohn-Tucker. Pero ¿qué es lo que hace? Es resolver varios problemas con condiciones de igualdad. ¿Verdad? ¿Qué pasa si esta condición la llevo al máximo, la llevo al límite, o la resuelvo en un punto intermedio? Entonces, para efectos del examen, a mí lo que me interesa es que entiendan la optimización con igualdad. ¿Por qué? Porque los que no son de igualdad se reducen a uno que sí es de igualdad. Entonces, para efectos de examen, no voy a preguntar problemas de optimización con desigualdad por ese motivo, ¿verdad? No porque no sea importante, sino que lo que yo sí quiero que entiendan es digamos, la optimización con igualdad para que después entiendan por qué la optimización con desigualdad tiene esas restricciones, esas condiciones. Ahí. está bien, profe. Profe, y no siento que había Muchas otro gracias, profe. ejercicio faltante, ¿Bastante aquí? que había otra compañera que tenía un ejercicio. Eh, O sea, no sé, digamos, yo escuché que usted dijo ah, que, sí, ella me mandó dos, pero el otro creo que era muy parecido. Entonces, vamos a ver, lo hice, lo perdí. El otro era, bueno, de hecho, es un poco más feo, tiene unas raíces cúbicas. Sí, no, el otro, asumo que es muy parecido, pero, digamos, sí, sí, no tiene nada es una restricción, es un problema de optimización con restricción de igualdad de dos variables y una restricción, ¿verdad? Lo que puede cambiar ahí es simplemente la resolución del sistema de ecuaciones, nada más, ¿verdad? Todo lo demás, pues, no depende de digamos, clasificar un punto no depende no depende de la función tanto como que usted haya encontrado los puntos críticos, ¿verdad? Profe, sí, es que en ese yo llegué a los puntos críticos, pero lo que me pasaba es que cuando estaba haciendo el Hessiano orlado, como que se me indefinía porque quedaba una matriz negativa, pero solo, como que solo me da la opción de que quede una raíz, con un negativo adentro. Entonces, por eso se me indefine. Pero por eso tenía la duda, porque los únicos puntos que encontré hacen que sea así, y entonces la grafiqué y todo, y esos sí eran los puntos, pero se indefine, entonces ahí era mi duda. Sí, bueno, tal vez bueno, que nos queda tal vez un poquito más de tiempo, sí, está bien, no importa. La pregunta es esta, ¿verdad? Vamos a ver. Y bueno, digamos, no se pueden definir, ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la función? La función es,
f de xy es, si recuerdo correctamente, para no tener que abrir el Telegram, 2xy menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado elevado a la 3 medios. Y la restricción es que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. Ah, ok. Ya vi qué es lo que pasó. Cuando usted deriva dos veces, es decir, cuando usted calcula el hessiano, ya que cuando usted deriva dos veces esta función, la primera vez que deriva, le queda una raíz cuadrada, pero la segunda vez que deriva, le va a quedar 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más y cuadrado en el denominador. ¿Cierto? Y note que la restricción es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, cualquier punto crítico que usted obtenga, cuando usted la evalúa en esta fracción, le va a quedar 1 entre 1 menos 1. Es decir, le va a quedar 1 entre 0. Ahora, sospecho de que, bueno, cuando usted deriva dos veces, y aquí le va a quedar como una función en el numerador, ¿verdad? Cuando usted hace por la regla de la cadena, y usted deriva, pues va a quedar un denominador. Entonces, necesariamente, debería de interpretar, vamos, voy a inventar, no sé, porque yo no lo he hecho. Digamos que quiere x entre 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vamos a quitar un x menos 1. Entonces, imaginémonos que el punto crítico es 1,0. Por decir algo, estoy inventando. Entonces, cuando usted evalúa, en el denominador, la x vale 1, me queda 1 menos 1, menos 0 al cuadrado me queda 0, pero en el numerador también le va a quedar 0. Entonces, este cociente, cuando usted lo evalúa en este punto crítico, pues lo tiene que intentar como un límite, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ese límite? Cuando y vale 0, cuando y es igual que 0, pero la y vale 0, y cuando x se aproxima a 1. Entonces, cuando usted evalúa en este punto crítico, cuando usted evalúa este punto crítico en esta función, le va a quedar un cociente indeterminado que lo tiene que resolver, ¿verdad? Tiene que saber después de cancelar el 0, ¿qué le queda? ¿Verdad? Pero sí, tiene razón, ¿verdad? Dada la restricción, cuando usted evalúe, necesariamente va a quedar 0, pero y tiene que ver qué es lo que le queda en el numerador para poder calcular el límite. Dice aquí en el chat. Gracias, con gusto. Preguntaba Juliana que si puedo subir la clase y la de ayer. Sí, claro. No, la de ayer no la subí, tiene razón. Sí, yo ahora la subo, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, digamos, el examen mañana, ¿cómo hacer la dinámica? La misma de la vez pasada, 12 preguntas, no me acuerdo cuántas fueron la vez pasada. No, van a ser muchos menos. Creo que en total van a ser 5, si no me equivoco. Profe, yo tengo una pregunta Dime. con respecto a la que estábamos resolviendo antes, que es de Cohn-Tucker, que era la desigualdad, ¿verdad? Decía Ajá. que, bueno, sacamos los puntos críticos, ¿verdad? Y después al final usted dijo que había que evaluar cuando lambda era, no, perdón, cuando x y y era igual que 0. Esa parte de ahí no la entendí, la Sí, última. vea tal vez que cuando hicimos el problema con igualdad, ese punto no lo consideramos. ¿Por qué? Porque x al cuadrado más 4 y al cuadrado tendría que ser 1. Pero ¿quién era x y quién era y? Era 0 y 0. O sea que ese punto no está en el borde de la elipse, sino que está dentro de la elipse. Entonces, ese es un punto crítico que encontraríamos cuando estudiamos el problema de Cohn-Tucker. La condición de Cohn-Tucker no se va a violar cuando hagamos el caso. ¿Por qué? Porque el lambda vale 0. Entonces, el punto no está en el borde, pero el multiplicador es 0. Y esa es la condición de Cohn-Tucker, ¿verdad? La condición de Cohn-Tucker es o que esté en el borde, o sea, que el multiplicador valga 0, o que se satisfaga la restricción. En ese ejemplo, la restricción no se satisfacía, pero el multiplicador sí era 0. Entonces 0 por cualquier cosa es 0.
Solo, de nuevo, ¿verdad? No lo hice, lo resolvimos sí lo hicimos con Docker, solo que no lo escribí en ese contexto, ¿verdad? Sino que hicimos el caso de que esté adentro y el caso de que esté en el borde. Y eso corresponde exactamente a la condición de que o el multiplicador vale 0 o la derivada parcial respecto del multiplicador vale 0. La derivada parcial respecto del multiplicador es la restricción. Entonces, si la restricción es de igualdad, y entonces si esa restricción vale 0, quiere decir que el punto está en el borde. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Por el momento no, profe, muchas gracias, hombre. ¿Está bien? Bueno, entonces preguntaba el Hoy a compañero, las de 4 a 5 todavía hay consulta, ¿verdad? Vamos por sí, Telegram. sí. No, pero también así, como que me conecto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ah, bueno, sí, lo de la dinámica. Es la misma, ¿verdad? Son menos preguntas, es menos tiempo, ¿verdad? Son 2 horas. Honestamente, yo considero que les va a sobrar tiempo. ¿Por qué? Porque hay solamente una pregunta de desarrollo que no es extensa, ¿verdad? Creo que es más corta que muchas de las que usted me ha preguntado acá. Entonces, no es extensa, entonces yo siento que escribirla limpio, 1 hora es más que suficiente. Y las preguntas de selección única, pues, y son 4 preguntas que no creo, ¿verdad?, que duren más de 20, ¿cuántas? 12 minutos y medio. 12, ¿cuántas? 25, 60, ¿Cuántos dijo 64, que eran? 15. Perdón, profe. ¿Perdón? ¿Cuántos dijo que eran? Perdón. Hasta el momento tengo 5 y honestamente ya no quiero pensar más. Entonces creo que son 5, sí. Ah, ok, gracias. ¿Verdad? Son Profe, preguntas, sí. igual, digamos, la parte de desarrollo está habilitada desde el principio. Esta vez la voy a evitar todas juntas, sí. La vez pasada también lo hice, solo que la vez pasada lo hice en 2 partes. Y honestamente creo que es más trabajo, o sea, no hace falta. Entonces, la pregunta de desarrollo está incluida en el enunciado que van a tener al principio. Ok, profe, gracias. Sí. Eh, entonces, digamos, mentira que duren 15 minutos en cada una. Puede ser que duren 20 en una, pero de fijo, en la primera duran 1 minuto o 2. Entonces, definitivamente, 1 hora para 4 preguntas de selección única, creo que es suficiente. Y asumiendo que, en efecto, gasten 1 hora en esas 4 preguntas, definitivamente en 1 hora deberían ser capaces de resolver la otra. Profe, una pregunta. Sí. De averiguar distancias. Yo les doy todas las funciones, ¿verdad? No es, yo no, digamos, es cierto, ¿verdad? Yo puse una pregunta en la tarea que tenía que ver con distancias, pero fue una pregunta que yo resolví en clase, ¿verdad? Entonces, creo que todo el mundo se fue por otra parte, ¿verdad? Pero no, digamos, eso, encontrar semiejes, encontrar el área de un cuadrado cuya volumen no tiene sentido, ¿verdad? No, todas las preguntas, yo les doy la función, y les digo, encuentren el máximo, encuentren el mínimo, bueno. Ah, ok. Está centrado en ¿cómo se llama? Optimización por medio de Hessiano y Cantor. Sí, Sí. correcto. Sí. La verdad que sí está muy fácil, ¿verdad? Honestamente creo que se me fue la mano en fácil. La pregunta de desarrollo, pues, ocupa orden, ¿verdad? Esas preguntas, ninguna es difícil. O es muy difícil y no se puede resolver, de forma que uno llega a un sistema que no sabe qué hacer, pero eso ya es culpa eso ya sería culpa del diseño de la pregunta, ¿verdad? Si yo escojo una función completamente arbitraria y les digo, encuentren los puntos críticos, pues hasta en una variable es difícil, ¿verdad? Si les pongo una función digamos, que igualada a 0, pues no se puede resolver. Entonces, las preguntas, todas son iguales, ¿verdad? No hay ninguna dificultad. Sí hay que tener mucho orden, ¿verdad? Porque, bueno, dice, si no analizo por separado el caso donde lambda vale 0, y después el caso en que sí es 0, y después el caso en que este es 0, y bueno, si no llevo el orden, es un problema
No, el problema es el desorden, pero en sí los métodos pues son bastante rutinarios, ¿verdad? Aparte, aparte de resolver sistemas de ecuaciones no lineales, pues los criterios son bastante digamos, usted puede agarrar una computadora y darle los puntos críticos y decirle que le diga si es máximo o mínimo, y la computadora lo que hace es calcular los determinantes, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna ciencia. No. La ciencia está detrás de la razón por la cual esos signos le dan la respuesta. Pero, ¿verdad? Usted lo que hacen es simplemente meterle esos valores al determinante y preguntar si es positivo o negativo. Entonces sí, digamos, yo no creo que el examen les dure las 2 horas, pero definitivamente con 2 horas es suficiente. Y las preguntas, pues no siento que estén difíciles, ¿no? Entonces espero que les vaya bastante bien. Está bien, profe, muchísimas gracias, más bien. Profe, gracias. Pues, Bueno, profe. Chao, profe, buena tarde. Gracias. hasta luego. Profe, Sí, ¿a las 8 o a las 12 es el examen? 8 o 1. Esas son las horas. 8 y 1. 8 o 1. Sí, Ok. Gracias, hasta luego. hasta luego.